El florero Waterford había pertenecido a nuestra abuela. Melissa lo agarró del aparador durante nuestra discusión sobre la distribución del fideicomiso, y recuerdo haber pensado lo extraño que era notar su peso. La forma en que la luz se refractó en el cristal cortado durante el medio segundo antes de que se estrellara contra mi sien. No tenías ningún derecho, dijo Melissa, de pie sobre mí mientras mi visión se cerraba en túnel. Ese dinero debía repartirse en partes iguales. Llevaba 20 minutos tratando de explicar los términos del fideicomiso. La planeación patrimonial de nuestra abuela había sido meticulosa. Lo sabía porque en los últimos 8 años había administrado fideicomisos similares para otras familias en mi trabajo en el juzgado de sucesiones del condado. Pero Melissa no me dejó terminar ni una sola frase. El piso estaba helado contra mi mejilla. Podía oír a nuestros primos en la puerta. Podía ver sus zapatos. Nadie se movía. Alguien debería llamar a una ambulancia, dijo James por fin, con voz insegura. Está bien, espetó Melissa. Está exagerando. No estaba bien. El dolor era insoportable, irradiaba desde el cráneo en oleadas que me hacían encoger el estómago. Pero con los años había aprendido a no discutir con Melissa cuando ya había tomado una decisión. Intenté incorporarme. El cuarto se inclinó de forma violenta. Voy a llamar al 911, dijo James. Ni se te ocurra, respondió Melissa. Esto es un asunto familiar. Si llamas a la policía, estás tomando su lado. Escuché el clic del teléfono de James al colgar. Aún así, la ambulancia llegó. Uno de los vecinos había escuchado los gritos. Para cuando llegaron los paramédicos, ya había vomitado 2 veces y no podía recordar mi propio número de teléfono. Melissa les dijo que me había caído. La paramédica principal, una mujer llamada Sandra, miró el florero aún tirado en el piso, miró a Melissa y luego me preguntó directamente. ¿Alguien te golpeó? Asentí. El movimiento me provocó una nueva punzada de agonía en la cabeza. ¿Quién? Miré a Melissa. Ya estaba sacando su celular, probablemente escribiendo en el chat familiar para controlar la versión de la historia. Mi hermana, susurré. La expresión de Sandra no cambió, pero hizo una anotación en su tableta. La vamos a llevar al memorial. Probablemente tiene una lesión grave en la cabeza. En el hospital me hicieron una tomografía. La técnica fue profesional y eficiente, acomodando mi cabeza con cuidado mientras yo intentaba no moverme. Cada ajuste se sentía como si me clavaran picos de ferrocarril en el cráneo. Trate de quedarse quieta, dijo con suavidad. Sé que duele. Después, en el área de urgencias, un médico llamado Martínez revisó las imágenes en la pantalla. Apretó la mandíbula. Tiene una fractura de cráneo, dijo. Fractura lineal del hueso temporal. Tuvo muchísima suerte. Pudo haber sido mucho peor. Con un golpe un poco más fuerte estaríamos hablando de cirugía cerebral. ¿Puedo irme a casa? Pregunté. No. La vamos a hospitalizar para observación. Mínimo 48 horas. Con una lesión de cabeza de esta gravedad, necesitamos vigilar posibles complicaciones. Hizo una pausa y luego preguntó. Los paramédicos anotaron que esto fue una agresión. ¿Ya presentó una denuncia? Fue mi hermana, dije. Es complicado. No es complicado, respondió el doctor Martínez. Alguien le fracturó el cráneo. Eso es agresión agravada. Estoy obligado a reportarlo. Además, seguridad del hospital ya notificó a la policía. Cerré los ojos. Las luces fluorescentes eran insoportables. Me ingresaron al área de neurología. Mi celular tenía 17 llamadas perdidas de familiares. Lo apagué. Cerca de la medianoche, una oficial de policía vino a tomar mi declaración. Le conté todo. La discusión por el fideicomiso, la insistencia de Melissa en que la herencia debía dividirse distinto a lo que nuestra abuela había especificado, el florero, los primos que miraron sin hacer nada. ¿Quiere presentar cargos? Preguntó la oficial. Lo pensé. Pensé en los 3 hijos de Melissa. En las comidas familiares que nunca volverían a ser iguales. En mi madre teniendo que elegir entre sus hijas. Sí, dije. Sí quiero. La oficial asintió. El hospital ya proporcionó la documentación médica. Con pruebas así de claras, la fiscalía definitivamente va a proceder. Lo que no le dije a la oficial, lo que no le había dicho a nadie de mi familia, era a qué me dedicaba realmente.
Sabían que trabajaba en el juzgado. Asumían que era asistente administrativa o secretaria. Nunca los corregí. Era más fácil así, más fácil evitar las preguntas interminables sobre sus propios problemas legales y las peticiones de «solo échale un vistazo rápido a este documento». Yo era magistrada del juzgado de sucesiones. Había sido nombrada para el cargo 3 años antes, la magistrada más joven en la historia del condado. Me encargaba de disputas testamentarias, administración de fideicomisos y tutelas. Trabajaba directamente con los 6 jueces de sucesiones del distrito y me había ganado una reputación de resoluciones minuciosas y justas. El fideicomiso por el que Melissa estaba peleando, ya lo había revisado. Nuestra abuela había sido mi clienta 2 años antes de morir. Yo la ayudé a estructurar su plan patrimonial. Conocía cada cláusula, cada contingencia, cada razón detrás de las decisiones que tomó. Melissa tenía derecho a una distribución, pero no a la que quería. Nuestra abuela dejó instrucciones específicas. La parte de Melissa estaba en un fideicomiso de protección, resguardado de sus acreedores y de las reclamaciones de su exesposo, entregado en cantidades controladas. Durante años había tomado malas decisiones financieras, y nuestra abuela intentó protegerla de sí misma. Mi parte no tenía restricciones porque había demostrado responsabilidad financiera. Melissa se convenció de que eso era favoritismo. También convenció a la familia. Intenté explicarlo ese día en la casa. Intenté mostrarle los documentos reales del fideicomiso, pero ya estaba furiosa incluso antes de que yo entrara. A la mañana siguiente, una trabajadora social del hospital vino a verme. Necesito recopilar algunos datos para el expediente, dijo. Ocupación. Juzgado de sucesiones del condado, respondí. Levantó la vista de su tableta. ¿Es usted magistrada? Sí. ¿Y su hermana la agredió por una disputa de un fideicomiso? Sí. Guardó silencio unos segundos. ¿Ella sabe a qué se dedica usted? No. Mi familia cree que soy secretaria. La trabajadora social negó con la cabeza lentamente. Los resultados de la tomografía y los registros médicos se marcan automáticamente para revisión cuando hay una agresión con lesión en la cabeza. Dado su cargo, esto va a ir directamente al Comité de Supervisión Judicial. Yo ya lo sabía. Era el protocolo estándar. Lo que no había terminado de procesar era lo que vendría después. Para esa misma tarde, mi celular empezó a llenarse de mensajes de colegas. La jueza Burkowitz, la jueza Hon, el juez Thompson, los 6 jueces de sucesiones del distrito habían sido notificados a través del sistema interno del tribunal. Una agresión contra un funcionario judicial activaba reportes obligatorios hacia los niveles superiores. La jueza Burkowitz me llamó directamente. Acabo de ver el reporte médico, dijo. ¿Estás bien? Tengo una fractura de cráneo, respondí. Pero me voy a recuperar. ¿Quién te hizo esto? Mi hermana. Fue un conflicto familiar por un fideicomiso. Hubo un silencio largo. ¿Tu hermana no sabe que eres magistrada? No, se va a enterar, dijo. Esto va al Consejo de Conducta Judicial. Y dada la naturaleza de la agresión, habrá una investigación completa. Si ella está involucrada en cualquier asunto sucesorio en este condado, va a tener problemas serios. No había pensado en eso. Melissa en ese momento fungía como albacea del patrimonio de nuestro tío. Un asunto pequeño, apenas unos $40,000, pero aún así bajo la jurisdicción del juzgado de sucesiones. La van a remover como albacea, continuó la jueza Burkowitz. No se puede agredir a un funcionario judicial y seguir teniendo responsabilidades fiduciarias. Además, la fiscalía va a tomar esto muy en serio. Agredir a un funcionario judicial conlleva penas agravadas. Esa noche me llamó mi madre. Melissa dice que estás tratando de arruinarle la vida. Dice que llamaste a la policía por un accidente. Me fracturó el cráneo con un florero, mamá. A propósito. Porque me negué a mentir sobre lo que realmente dice el fideicomiso de la abuela. Es tu hermana. ¿No puedes simplemente retirar los cargos? Yo no presenté los cargos. El hospital los reportó porque es obligatorio. Y aunque quisiera retirarlos, no puedo. Soy magistrada de sucesiones. Melissa agredió a una funcionaria judicial. Esto ya no está en mis manos. Silencio. ¿Eres qué? Soy magistrada. Desde hace 3 años. Trabajo con los 6 jueces de sucesiones del condado.
Ayudé a la abuela a redactar el fideicomiso por el que Melissa está peleando. Más silencio. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Porque cada vez que mencionaba algo de leyes o herencias, todos querían asesoría legal gratis. Era más fácil decir que trabajaba en el juzgado y dejar que asumieran lo que quisieran. Melissa no lo sabía. Nadie lo sabía, excepto la abuela, porque ella fue mi clienta. Podía escuchar a mi madre respirando, procesándolo todo. ¿Qué va a pasar con ella?, preguntó por fin. La van a acusar de agresión agravada contra una funcionaria judicial. Es un delito grave de segundo grado. La van a remover del patrimonio del tío David. Y si impugna el fideicomiso de la abuela, todos los jueces de este condado sabrán que atacó a la magistrada que ayudó a redactarlo. ¿Puedes ayudarla? No, mamá. No puedo. Me partió el cráneo porque quería dinero que no le pertenecía. Yo soy la víctima aquí. Mi madre colgó sin despedirse. La policía arrestó a Melissa 2 días después. James me llamó para avisarme. Está diciendo que tú la provocaste, me dijo. Dice que has estado manipulando el fideicomiso. Yo ayudé a la abuela a redactarlo. Puedo probar que cada decisión fue de ella. El expediente está documentado. Tengo notas de cada reunión. Ella no te cree. Ese ya no es mi problema. La audiencia preliminar se programó para 3 semanas después. Mi doctor me autorizó volver a trabajar tras 10 días, aunque todavía tenía dolores de cabeza y mareos ocasionales. Llevaba un pequeño vendaje sobre los puntos que me habían puesto en la sien. El primer día de regreso, el juez Thompson pasó por mi oficina. ¿Cómo te sientes? Mejor. Lista para trabajar. El caso contra tu hermana será asignado a la jueza Burkowitz. Quería que lo supieras. Todos hemos revisado los reportes médicos. Lamento mucho que te haya pasado esto. Gracias. Tu hermana presentó una moción para recusarte de cualquier asunto sucesorio relacionado con tu familia. Levanté la vista. ¿Lo hizo? La jueza Burkowitz la negó. Tú eres la víctima, no la juzgadora. Pero también solicitó la modificación del fideicomiso de tu abuela, alegando influencia indebida. Claro que lo hizo. ¿Puedes probar que el fideicomiso fue decisión de tu abuela? Tengo 3 años de reuniones documentadas, correos electrónicos y notas. Tengo testigos del despacho de planeación patrimonial. Lo tengo todo. El juez Thompson asintió. Bien, porque el abogado de Melissa va a argumentar que manipulaste a una mujer anciana para beneficiarte. La familia dejó de llamar después de la audiencia preliminar. Melissa se declaró no culpable. Su abogado era carísimo, pagado vaciando los últimos ahorros que le quedaban. Perdió su cargo como albacea del patrimonio del tío David. El albacea sustituto encontró inconsistencias en su contabilidad. Nada criminal, pero lo suficientemente descuidado como para levantar sospechas. En la audiencia del fideicomiso, el abogado de Melissa presentó su caso. Yo fui llamada como testigo. Entregué el expediente completo, cada nota de reunión, cada correo donde nuestra abuela explicaba claramente sus razones. El abogado del fideicomiso presentó testimonio del despacho de planeación patrimonial, del asesor financiero de la abuela y de su médico personal, quien confirmó su plena capacidad mental en ese momento. La jueza Hon revisó todo. La audiencia duró 6 horas. La evidencia es clara, dijo finalmente. El fideicomiso fue correctamente constituido. La otorgante era plenamente competente y existe documentación extensa que respalda cada disposición. La solicitud de modificación queda negada. Melissa se puso de pie. Esto es corrupción. Ella es magistrada. Todos la están protegiendo. Señora Patterson, dijo la jueza Hon con frialdad, está en mi sala. Usted fracturó el cráneo de su hermana con un objeto porque quería dinero al que no tiene derecho. Enfrenta cargos penales. Si continúa interrumpiendo, la declararé en desacato. Melissa se sentó. El juicio penal se celebró 2 meses después. Yo testifiqué. Los paramédicos testificaron. El doctor Martínez presentó las tomografías. El jurado deliberó 90 minutos. Culpable en todos los cargos. Melissa recibió una sentencia de 3 años, conmutada a 18 meses con libertad condicional. También se le impuso una orden de restricción permanente que le exige mantenerse al menos a 150 metros de mí en todo momento. La vi una sola vez más, en el funeral de nuestra madre al año siguiente. Estaba del otro lado del panteón,
lo suficientemente lejos para cumplir con la orden de restricción. No hablamos. No sé qué hace ahora. James dice que se mudó a otro estado. El fideicomiso sigue distribuyéndole fondos conforme al calendario de nuestra abuela. Recibe un cheque cada trimestre. Es suficiente para vivir si es cuidadosa. Es exactamente lo que nuestra abuela pretendía. Todavía tengo dolores de cabeza a veces, cuando cambia el clima. La cicatriz apenas se nota ya, escondida en la línea del cabello. Pero recuerdo el sonido que hizo el florero al golpear. Recuerdo el frío del piso. Recuerdo los zapatos de mis primos en la puerta, mientras decidían no ayudar. Algunas fracturas sanan limpiamente. Otras dejan marcas permanentes. Trabajo en el juzgado. Sigo siendo magistrada. Y cada vez que reviso un fideicomiso, pienso en el peso del cristal, en la importancia de las instrucciones claras y en el daño que la gente es capaz de causar por el dinero que cree merecer. Mi abuela sabía lo que hacía. Siempre lo supo.